Buenos días, profesor. Soy Brenda Elizabeth Vázquez Cruz, del tercero A, número 38, y soy letrada del equipo 1. Y estas son nuestras exposiciones. Para el problema 12 de la página 29 tendremos que convertir 35 pies al cubo sobre segundos a centímetros al cubo sobre segundos. Para llevar a cabo esto, necesitamos saber que un pie es igual a 28.316.8 centímetros al cubo. Una vez sabiendo esto, podemos proseguir a la operación, que es multiplicar 35 pies al cubo sobre segundos por 28.316.8 centímetros al cubo entre un pie al cubo. Eliminaremos los pies para quedarnos únicamente con el resultado de centímetros al cubo y multiplicaremos. Una vez que hemos multiplicado esto, sabremos que 35 pies al cubo sobre segundos en centímetros vendría siendo 991,088 centímetros al cubo sobre segundo. En la actividad 7 de la página 51 se nos presenta el siguiente problema. Una lancha de motor lleva una velocidad cuya magnitud es de 16 metros sobre segundo al cruzar perpendicularmente hacia el norte la corriente de un río cuya velocidad es de 4 metros sobre segundo va hacia el este. Determina gráficamente y analíticamente la magnitud de la velocidad resultante que lleva la lancha y el ángulo formado respecto a la corriente. Como vemos, nos da los siguientes datos. La velocidad de la lancha vendría siendo 16 metros sobre segundo, dirigiéndose hacia el norte, mientras que la velocidad del río son 4 metros sobre segundo, dirigiéndose hacia el oeste. Para conseguir la velocidad resultante, tendremos que sumar la velocidad de la lancha más la velocidad del río, lo cual nos lleva a la siguiente operación. Velocidad resultante es igual a raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 4 al cuadrado. Velocidad resultante es igual a raíz cuadrada 256 más 10. Velocidad resultante es igual a raíz cuadrada de 272. Con ayuda de una calculadora podremos sacar la raíz cuadrada de la operación, lo cual nos daría como velocidad resultante 16,49, la cual es la magnitud de la velocidad resultante. Buenas tardes, soy Génesis Aguilar Ruiz del tercero A con la clave 3A1B01 y yo voy a exponer sobre cómo sacar la magnitud de la velocidad resultante. Bueno, pues aquí lo que hice primero fue leer el problema que dice: una lancha de motor lleva una velocidad cuya magnitud es de 16 metros por segundo. Al cruzar perpendicularmente el norte, la corriente de un río cuya velocidad es de 4 metros por segundo al este. Determinar gráficamente y analíticamente la magnitud de la velocidad resultante que lleva la lancha y el ángulo formado respecto a la corriente. Básicamente lo que yo hice fue sacar la velocidad de la lancha y la velocidad del río. La velocidad de la lancha es igual a 16 metros por segundo hacia el norte y la velocidad del río es de 4 metros por segundo hacia el este. El resultante de la lancha el resultante es la velocidad de la lancha más la velocidad del río. Lo que se podría hacer que se le saca raíz cuadrada de la velocidad de la lancha al cuadrado más la velocidad de la lancha del río, al cuadrado, que es la velocidad de la lancha es 16 al cuadrado, es 256, y la velocidad del río es 4 al cuadrado, que es 16. Se suma y luego al sumarlo se le saca raíz cuadrada, que es un equivalente de 16,49, que esa va a salir siendo el resultado
de la magnitud de la velocidad resultante. Primero, antes que nada, debes de checar cuánto pasa el centímetro cúbico cuando lo pasas a litros. Entonces debes de checar cuánto va a ser. Por ejemplo, acá un litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos, lo que les decía. Y entonces lo que se tiene que hacer es una simple tabla de 3. 0.5, que es lo que queremos transformar a centímetros cúbicos, se multiplica por 1000, que es igual a 500, y se divide entre 1, y entonces quedaría como 500 centímetros cúbicos. Buenos días, mi nombre es Joshua Farid Mejía García. Mi clave es 3A1C21. Ahora me va a tocar exponer la página 28, la actividad 2, y la página 45, la actividad 3. Ahora la página 45 de la actividad 3 dice: determina gráfica y analíticamente las magnitudes de los componentes rectangulares o perpendiculares de la fuerza de 2200 newtons que ejerce el cable para sostener un poste, como se aprecia en la figura siguiente, que es esta. La escala que se utilizará es de 1 centímetro, es equivalente a 500 newtons. Entonces primero se traza el plano y se pone el ángulo en el cual se ve hacia dónde va la fuerza. Bueno, entonces gráficamente Fx equivale a 3.3 centímetros. Que pasado, convertido a newton, sería 1650. Y Fy, la fuerza Y, sería 2.7 centímetros. Que pasado a newton sería 1350 newtons. Ahora sería la analítica, que es la última. Que la fórmula dice que se debe de multiplicar la fuerza por el seno del ángulo que esté más cerca a X. Bueno, entonces en este caso, como no nos da el ángulo pegado a X, lo que tenemos que hacer es una resta. Restar 90, porque es un ángulo de 90 grados, menos 40 grados, que te da 50. Bueno, ahora para sacar la fuerza Y, se debe de multiplicar 2200 por el seno de 50 grados, que es igual a 1685.3 newtons. Y para sacar la fuerza X es la misma fórmula, a excepción de que se cambie el seno. Ahora sería nada más coseno. Entonces se multiplica 2200 newtons por el coseno de 50, que es 1414.13 newtons. Se hace esto porque la gráfica tiene un margen de error más alto que la analítica. Hola, soy Axel Javier Ramírez Coronel, soy del tercero A, soy el 1D y el número 30 en la lista. En el primer ejercicio debemos de transformar 1.5 kilómetros a metros, y para hacerlo necesitamos saber cuánto es un kilómetro. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Y en la operación lo colocamos así: 1.5 kilómetros, queremos buscar metros, por 1000 metros, que multiplicamos con 1.5 y se dividiría con un kilómetro, que daría 1.5 por 1000, 1500, entre 1 sería 1500 metros. Ese sería 1.5 kilómetros a metros. El ejercicio dice: tenemos que buscar el método gráfico y el método analítico. El método gráfico en un plano cartesiano sería así, de la figura. Tenemos un ángulo de 40 grados y tenemos F de 2200 newtons. El método analítico tenemos que usar el cálculo de Fy, que sería coseno por 40 es igual a Fy sobre F, y tenemos que despejarlo. Fy es igual a 2200 newton por coseno 40 grados es igual a 2200 newton por 0.8, que daría Fy es igual a 1685.3 newtons. Y en el cálculo Fx es coseno 40 es igual a Fx
sobre F tenemos que despejarlo, y Fx es igual a 2200 newtons por seno 40 grados es igual a 2200 por 0.6 y daría 1414.13 newtons, y ese sería Fx.